Buenos días, Pablo. Ah, Solo nosotros dos. estamos poquito, ya van a entrar. Bueno, vamos a seguir entonces con Platón. ¿Alguna pregunta? Leyendo lo de Parménides y Heráclito, los apuntes, me había quedado un poquito la duda esto de la reducción al absurdo. Es un procedimiento normal en las demostraciones matemáticas. Es Ah, decir, si uno sigue un camino, que sería el que Parménides justamente no recomienda, se llega a un absurdo. Como se llega digamos, una formulación absurda, es necesario que la otra que fue dejada de lado sea la verdadera. O sea, está, si yo digo, supongamos, lo que es engendrado, ¿no? Esa sería sí, la base. Bueno, si fuese engendrado, ¿qué pasaría? Que debería haber sido engendrado por lo otro de lo que es, porque si fue engendrado por sí mismo, sería eterno. Entonces, si fue engendrado, necesariamente tiene que haber sido engendrado por lo otro de lo que es. Lo otro de lo que es lo que no es. Y de lo que no es no puede surgir lo que es. Por lo tanto, es absurdo suponer o pensar que lo que es ha sido engendrado. Por lo tanto, lo que es no ha sido engendrado. ¿Por qué? está, Porque el camino alternativo nos lleva a un absurdo. está Se bien, llama reducción por el absurdo por eso. está Bien. buenísimo. Gracias. Bueno, vamos a compartir. Espero no tener problemas como siempre. A ver. ¿Se ve el Sí, PowerPoint? sí, 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 sí. Bueno, habíamos quedado en el tema de la relevancia de lo matemático en lo que hace a la fundamentación de la teoría de las ideas. Y esa relevancia o esa importancia tiene dos aspectos. Por una parte, es una manera eficaz de disolver las argumentaciones sofísticas. ¿Por qué? Porque si los sofistas tienden siempre a formular razonamientos, digamos, basados en que todo es relativo a lo que a mí me parece, a que no existe la posibilidad de captar una verdad indubitable. Con la matemática lo que tenemos es un cuerpo de verdades que no pueden ser refutadas a base de la opinión. Entonces, el instrumento que utiliza Platón para, digámoslo así, derrotar la perspectiva sofística es fundamentalmente un saber que no dependa en absoluto de condiciones externas, que no depende en absoluto de mis opiniones, mis deseos, mis intereses. ¿Por qué? Porque lo matemático se autoconstituye como un orden que es en sí mismo verdadero, y que en todo caso el sujeto que todos somos, cada uno de nosotros, una vez que se incorpora en el orden de lo matemático, deja de tener gravitación alguna sus intereses, deseos, opiniones. Es como que lo matemático absorbe al individuo. Y por lo tanto, el individuo deja de tener peso. Bueno, esa sería una cuestión como, si nosotros queremos conocer un filósofo, debiéramos conocer con quiénes se está peleando. Y la pelea fundamentalmente tiene que ver con qué es lo verdadero, en qué consiste lo verdadero. Y lo verdadero en lo matemático tiene consistencia porque sus verdades son invulnerables. Acá lo que determina que algo sea verdadero es su permanencia en el tiempo. Y las verdades matemáticas, como sabemos, son intemporales. Justamente por eso no dependen de las opiniones de cada uno. Esa es la cuestión que tiene que ver con por qué nos oponemos a los sofistas y con qué nos oponemos a la sofística. Ahora, como dijimos el otro día, el intento platónico consiste en extender
el tipo de certeza que da la matemática o lo matemático a todo lo que hay. Esa es una diferencia fundamental con los pitagóricos. Hay otro orden de ideas que no son solamente las nociones matemáticas, que están por encima en cuanto a jerarquía y calidad de las verdades matemáticas, que es justamente el orden de las ideas. Y en el orden de las ideas con lo que nos encontramos son con aquellas nociones universales que Sócrates se empeñaba en que las personas descubriesen. Que no es, como decíamos, para Sócrates por lo menos, no hay un procedimiento regulado, método explícito que nos conduzca a ese orden. Tampoco hablaba del orden de las ideas, hablaba del alma, ¿no? Sócrates, presuntamente, porque no escribió. En el caso de Platón, hay un procedimiento regulado que está formulado, como vamos a ver, en el paradigma de la línea. Pero antes de eso, lo que tenemos que ver es por qué lo pitagórico o los pitagóricos tuvieron semejante gravitación en la génesis de la doctrina de las ideas. Y para eso tenemos un lindo video muy entretenido. Matemático, al que le fascinaban los increíbles vínculos entre los algoritmos y la naturaleza, había descubierto a través de sus experimentos e investigaciones que todos los fenómenos naturales, incluida la música como tal, se rigen por leyes que pueden describirse a través de ecuaciones matemáticas. Y sabía, por tanto, de la íntima relación entre la armonía musical y los números. Pero Pitágoras se irritaba cuando escuchaba a algunos músicos inexpertos en afinación tocar sus liras destempladas. Por eso buscaba una ayuda mecánica para el sentido del oído, que fuera a la vez fiable e ingeniosa, y capaz de ayudar a aquellos músicos a afinar sus instrumentos mediante un procedimiento metódico. Meditaba sobre el problema convencido de que debía construir un aparato de medida, similar a una regla o a un compás o a algún instrumento óptico, algo parecido a la balanza y a su uso con los conceptos de pesos y medidas. Y un buen día, mientras paseaba abstraído en sus pensamientos, pasó ante la puerta de una fragua y le llamó la atención cierta cadencia de golpes de los martillos de los herreros al golpear el metal sobre los yunques. Se detuvo un rato a escuchar y se dio cuenta de que cuando sonaban solos o a la par algunos de aquellos martillos, se producía una elegante armonía de retumbos. En cambio, con el sonido de otros martillos distintos, la agradable armonía desaparecía. Su astucia matemática le hizo comprender que allí seguramente podría encontrar la solución al problema de la música. Así que echó a correr hacia la fragua para inspeccionar in situ los elementos que producían aquellos ritmos y acordes, y observó que al golpear a un tiempo la mayoría de los martillos se lograba un sonido armónico. En cambio, cualquier otra combinación que incluyera un martillo concreto producía siempre un sonido desagradable. Analizó todas las herramientas y se dio cuenta de que las que eran armónicas entre sí guardaban una relación matemática sencilla. Las masas de todos y cada uno de los martillos que sonaban acordes en conjunto eran proporcionales entre sí. Todos los martillos cuyos pesos guardaban entre sí la proporción de la mitad, 2/3 o 3/4, producían sonidos armónicos. Sin embargo, el peso del martillo que provocaba la disonancia al golpearlo al unísono con cualquiera de los restantes no mantenía una relación simple con los pesos de los demás martillos. Es decir, llevando al campo de las matemáticas aquella experiencia suya en una fragua, Pitágoras de Samos inventó la llamada afinación pitagórica, una gama musical construida sobre intervalos de quintas perfectas de razón 3/2, tras descubrir las leyes de los intervalos musicales regulares.
es decir, las relaciones aritméticas de la escala musical. A partir de aquel día, Pitágoras en su academia hacía comenzar la educación por la música. Para los pitagóricos, la música poseía además un valor ético y medicinal. Por medio de ciertas melodías y ritmos, sanaban los rasgos de carácter y las pasiones de los hombres y atraían la armonía entre las facultades del alma. Y así, queridos amigos, fue como el gran sabio Pitágoras estableció el orden, la proporción y la medida en la música. Bueno, eso es mucho mejor de lo que puedo decir yo, pero lo que yo puedo agregar es que el descubrimiento central es que algo que parecería existir fuera del ámbito de nuestra mente, suponiendo que la matemática fuese o tuviese su hábitat solamente en la mente y tuviese que ver con ciertas armonías y ciertas posibilidades del cálculo, cuando en la música descubre proporciones matemáticas, lo que se da cuenta Pitágoras es de que no hay una legalidad de lo matemático que solamente existe inmersa en la mente de cada uno, sino que la legalidad de lo matemático puede extenderse a todo lo que existe. Entonces, cuando él descubre esa proporción, va, por ejemplo, a decir que las cuerdas de la lira deben guardar una determinada proporción matemática para que sus sonidos sean armónicos. Eso quiere decir que esto de la matemática tiene de algún modo una relación con lo que ocurre fuera de la mente misma. No sé si me explico. Creo que ya les dije esta frase de Galileo que dice: Dios escribió 2 libros, uno es la Sagrada Escritura, otra es la naturaleza que está escrita en caracteres matemáticos. Esto es lo que, como corolario de todo esto, lo que ocurre hoy con la matemática y la ciencia, que sabemos que está cada vez más íntimamente ligadas, no es sino una suerte de resultado del descubrimiento de Pitágoras. Esto es, de que lo matemático es una legalidad universal y que esa legalidad universal es inteligible. Y esa inteligibilidad es lo que le aporta a lo matemático la posibilidad de describir y a la vez controlar el movimiento. Bueno, todo lo que es la inteligencia artificial, todo esto que estamos haciendo ahora, como no me canso de decir, no es sino una suerte de fenómeno subordinado a lo matemático. También hemos dicho en la clase pasada que lo matemático en Grecia va más allá del simple cálculo o de los números y las figuras, sino que es ese orden de saberes no sabidos que de un modo u otro regulan nuestro comportamiento. Pero cuando son descubiertos, se encuentra podemos decir, un matiz ético. Esto es la búsqueda de una perfección que solo existe en ese orden, tanto numérico como metafísico, que es lo que vamos a ver en el tema de la gradación de los del paradigma de la línea. Bueno, respecto al origen en Platón de tal concepción, hay coincidencia que es deudora de la doctrina pitagórica que Platón conoció de primera mano, en el sur de Italia, donde los pitagóricos se habían establecido. Bueno, lo concreto, porque todo esto lo dijimos. Todo esto nos lleva a la formulación de que existe un orden compuesto por nociones de carácter puramente intelectual. Esto quiere decir que solo pueden ser accedidas a través del intelecto y no de los sentidos, y que ese orden tiene una jerarquía, como todo orden, y esa jerarquía tiene que ver con grados crecientes de abarcabilidad. Con esto quiero decir que hay
Esa jerarquía consiste en que hay nociones que abarcan a otras. El ejemplo más simple que se nos puede ocurrir es que, bueno, voy a decir una cosa más. Lo decíamos el otro día con Mendeleev, creo, ¿no? O sea, si yo concibo que la naturaleza, esto es, el orden del espacio temporal, no es sino una copia de las ideas, el orden de las ideas debe necesariamente reflejarse en el orden del espacio temporal, aunque de un modo más borroso, podemos decir brumoso, o de intelección con dificultad, ¿no? Ahora voy a aclarar todo esto. Lo que quiero decir es que cuando yo digo perro, digo ente espacio-temporal, digo ser vivo, digo mamífero, digo cánido, digo el bóvido. Esto es el orden que implica conocer algo, ¿sí? Como por ejemplo, saber sin saber lo que es un perro, por ejemplo, o cualquier otra cosa, implica un entrelazamiento de nociones. No es que exista una idea en particular del perro, como uno pudiera concebir, sino que cada idea en realidad es un entrelazamiento de nociones, y ese entrelazamiento tiene que ver con una jerarquía. Y esa jerarquía es lo que otorga inteligibilidad al orden de las ideas. Entonces, ¿qué es una idea? Es un ente de carácter inteligible y en tanto inmaterial perfecto, y que contiene en sí las notas esenciales de todo posible ente que existe en el orden del espacio temporal. No sé si me explico. O sea, la posibilidad de que las ideas nos otorguen a nosotros mejor dicho, la capacidad nuestra de poder captar en el orden de las ideas una sistematicidad, es lo que permite conocer. Eso lo va a mostrar Platón con un ejemplo un tanto irónico, que se llama la pesca con caña. Eso está en un texto de Platón que se llama El Sofista, que es de la última etapa del pensamiento platónico, donde se lo desafía a Sócrates, o no sé si al extranjero, creo, que defina la pesca con caña, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es una acción que tiene que ver con el mundo del espacio temporal, vamos a ver si realmente ese famoso orden de las ideas se muestra eficaz como para poder definir con claridad y distinción algo que es una técnica, digamos, común en el orden de lo humano. Entonces, se puede decir que la pesca con caña es una demostración de lo que se llama dialéctica descendente. Se llama dialéctica descendente porque parte de nociones universalísimas y a partir de un procedimiento de separación llega a definiciones de entes o de asuntos que tienen que ver con el mundo del espacio temporal. Entonces dice, se preguntará, ¿es la pesca con caña una técnica o no es una técnica? Si ustedes contestan que sí, que lo es una técnica, dice, bueno, las técnicas son de cosas vivas, no, son extractivas o productivas. O sea, una técnica productiva es claramente aquella que produce algo. Un artesano claramente produce entes producto de un saber. Entonces, artes o técnicas productivas son las que producen algo. Y después hay técnicas o artes extractivas. Ahora, las artes extractivas o técnicas extractivas pueden ser de cosas vivas o no vivas. La minería, por ejemplo, es un arte extractiva de cosas no vivas, pero hay artes extractivas de cosas vivas. Ahora, las cosas vivas o los entes vivos
pueden ser terrestres o acuáticos. Si tratamos de la pesca, obviamente serán acuáticos. Y si se trata de la pesca de entes acuáticos vivos, se puede hacer hiriéndolos o no hiriéndolos. Si es hiriéndolos, pueden ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Esto es, con un anzuelo o con un arpón. Entonces, este desafío que se le plantea un tanto irónicamente al extranjero en el sofista, terminará concluyendo con una definición eficaz de la pesca con caña, que consistiría en decir: la pesca con caña es un arte extractivo de seres vivos acuáticos que se hace hiriéndolos de abajo hacia arriba. ¿Cómo ha hecho esto? Y simplemente ha observado o ha buscado en el orden de las ideas una noción lo más abarcadora posible acerca de a dónde debo llegar. O sea, yo debo saber cuál es la meta. La meta es definir, en este caso, la pesca con caña. Y debo percibir en esa pesca con caña cuál es la noción universal que la abarca. Y la noción universal que abarca a esa pesca con caña es una técnica. Y definimos una técnica como un saber hacer. Ahora, ese saber hacer, como digo, produce cosas o extrae cosas. Y a partir de esa división puede llegar a la definición, con lo que se muestra que el conocimiento, tanto de los entes ideales como de los entes espaciotemporales, se corresponde a una suerte de destreza a través de la cual podemos ir descubriendo, es un proceso deductivo, vamos descubriendo nuevas nociones a partir de un criterio, pero ese criterio solamente puede ser eficaz si aquello donde apuntamos nuestra atención está jerárquicamente constituido. Bueno, espero que haya sido. Esto del orden sistemático está, bueno, es una frase de un libro sobre Hegel, pero lo interesante acá es lo que podía encontrarse en Platón y fue paradigmático para el pensamiento de Hegel, la concatenación de las ideas. La convicción básica de Platón, cuyo despliegue hallamos sobre todo en el Parménides, es que no hay ninguna verdad de una idea singular, de modo que aislar una idea es siempre un desconocimiento de la verdad. Las ideas están siempre ahí, solo en su encadenamiento, mezcla o entrelazamiento, tal y como las encontramos en las discusiones o en el diálogo del alma consigo. No sé si está claro. ¿Están ahí? Sí, sí, sí. ¿Pero está claro o lo podemos...? O sea, es como cuando Sí, uno piensa. Cuando nosotros sí, pensamos. básicamente es la idea de que, a ver, la idea de un concepto, por ejemplo, lo que decías vos, perro, no quiere decir, o sea, para vos va a ser un perro y para mí puede ser otro perro, pero la idea de perro la tenemos las dos. Eso Claro. es, ¿no? Y aparte se corresponde con un orden. Eso es lo Sí, importante. sí, Y sí. porque hay un orden, eso es inteligible. Si Que no hace que hubiese... nosotros entendamos, que hace que nosotros dos tengamos la misma idea de perro, ese Claro. orden, ¿o no? Y que hay una concatenación necesaria. Y esa Ujú. concatenación necesaria es lo que hay que descubrir, pero ya está. Lo que hay que hacer es descubrirla. Y por Se eso re- cuando hablábamos de Mendeleev, decíamos, bueno, este hombre encontró un orden, y resulta que en ese orden faltan algunos fragmentos, que después fueron descubiertos. ¿Pero por qué fueron descubiertos? Porque el procedimiento que utilizó obedecía a una descripción de cómo es que son esencialmente las cosas desde el punto de vista de la química, ¿no? Obviamente. Pero eso implica que hay un orden. No solamente en el orden de las ideas, sino en el orden de las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas son una copia para Platón. para Es una... entender, ¿Cómo? para entender o para comprender qué es un perro, habría que relacionarlo con la idea de mamífero. Claro, es lo que cuando nosotros... O sea, primero somos chicos y el perro es un perro, pero después vamos al colegio y nos dicen, bueno, hay seres vivos, los seres vivos son estas características, y después hay un orden que explica
el modo de ser de los seres vivos. Por ejemplo, la división entre género y especies, y todo lo que se ha descubierto. ¿Sí? Claro. Por supuesto, para un individuo de otra cultura o de otra época, un perro podría ser diferente, pero aquí, en nuestro mundo, y pensando en términos platónicos, podemos decir, si nosotros adscribimos a la idea de Platón de que el mundo sensible está hecho imagen y semejanza del inteligible, en el orden de lo sensible descubrimos a la vez el orden del inteligible. ¿Por qué? Porque es una copia. No sé si me explico. Sí. Sí. Se reproduce en el orden de lo sensible el orden de lo inteligible, pero se reproduce de un modo brumoso. Esto es, se necesita un esfuerzo para poder, a partir de lo sensible, descubrir lo inteligible. Y además, solo lo sensible se puede descubrir una vez que hemos descubierto lo inteligible, y no al revés. Recuerden esto de cuando Sócrates nos insta al descubrimiento interior, no nos dice recolectemos los hechos que estamos conociendo en el mundo espacio-temporal, sino que nos pide que suspendamos nuestro vínculo con ese mundo y que nos entreguemos a una tarea introspectiva. Lo que hace Platón es, bueno, esa tarea introspectiva yo te voy a explicar cómo se hace. Y eso es el paradigma de la línea, la alegoría de la caverna, y la descripción en el banquete de cómo debe ascender uno desde el orden de lo sensible al orden de lo inteligible. Hay un procedimiento, ¿no? Pero ese procedimiento no es el que utiliza inductivamente la ciencia, que es recolectar casos, ¿no? Bueno, sistemático, jerárquico, bueno, el sistema deriva del griego y significa la unión de cosas de una manera organizada. Es lo que permite el pensar, al pensar deslizarse entre nociones. La otra nota esencial para entender la dialéctica es esta imagen del deslizarse. Vamos pasando de una noción a otra. Y ese pasaje de una noción a otra está presupuesto en que la noción inferior está contenida en la superior. Superior solamente en el orden en que la exponemos, pero no porque sea superior en valor. Y eso tiene su exhibición cuando en una formulación matemática nosotros nos detenemos en la mitad de la demostración y lo que está antes, entre comillas, y lo que está después, entre comillas, tiene el mismo valor de verdad de lo que estamos en este momento percibiendo o captando. O sea, es Parménides, pero Parménides ya poblado de nociones, ya no es lo que es o no es, sino que son el orden de las ideas. Bien, y ese deslizarse, esa destreza para deslizarse en el mundo de las ideas tiene un nombre, se llama dialéctica y tiene su origen en las conversaciones, esto es en las discusiones, pero no en las discusiones en el sentido polémico, sino que, bueno, les doy un ejemplo. En la carta séptima, que es muy rica en cuanto, no solo por lo que dice, sino biográficamente, no solo filosófica, sino biográficamente, Platón dice, luego de muchas indagaciones, como diciendo de muchas discusiones, se enciende en el alma una luz que no necesita ser alimentada, ¿no? Como que hay una suerte de salto que pone fin a una búsqueda, y cuando dimos ese salto nos instalamos en un mundo que ya no necesita ser indagado, ya no necesitamos más la penuria del trabajo del conocer, porque ya nos instalamos, por eso dice, como una llama que no necesita ser alimentada. Pero lo interesante es que no dice a través de las lecturas, a través del estudio, dice a través de las discusiones. Por eso, cuando en el Fedro, que es un diálogo que nombramos el otro día, Sócrates, o en realidad los que están en la discusión, deploran la existencia de la lectura, de la escritura, porque se va a perder aquello que decíamos del rostro, del tono de voz, de la expresión corporal, del silencio, de la relación con el maestro. Hay una frase que alumbra todo esto que dice,
solamente podemos conocer aquello que somos capaces de venerar. O sea que para que haya un conocimiento eficaz, tiene que haber primero una relación, y es una relación como asimétrica, como la de la diosa y Parménides. Y esa relación tiene que ser una relación de una cierta asimetría. Yo tengo que como mirar admirativamente aquello que quiero conocer. Y esa es la única fórmula posible para conocer, en sentido platónico, ¿no? Entonces, volvamos. La dialéctica es el arte de moverse con destreza en el orden de las ideas, y así acceder a definiciones rigurosas. Tiene dos formas, ascendente y descendente, dependiendo de dónde surge el hilo del pensar. Aquí de lo que se trata es de un conocimiento riguroso. Y un conocimiento riguroso solamente lo puede aportar aquello universal. ¿Por qué? Porque el orden de lo sensible es horizontal. No nos va a dar ninguna pauta, ninguna posibilidad de dar un salto hacia arriba. Ese salto hacia arriba, que es el verdadero conocimiento, solamente puede darse cuando de algún modo nos desprendemos de ese orden de lo sensible. Desprendemos en el sentido de no lo consideramos como el único orden posible para conocer. Y por otra parte, las ideas no están en otro mundo, ¿sí? Si bien están en otro mundo, eso no quiere decir que no graviten en nuestra existencia, sino justamente nuestra existencia sería tan ciega como la de los animales. Lo humano se define porque hay un contacto, aunque sea tangencial, aunque sea mínimo con ese orden de las ideas. ¿Por qué? Porque las ideas lo que nos otorgan es orientación en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos es una copia. O sea, es como que existe una suerte de guía trascendental inmanente en cada uno, que es el orden de las ideas. Nuestro trato con él podrá ser lo más lejano o cercano, pero es lo que define esencialmente a lo humano, el vínculo con ese polo ideal de sentido. Por eso hablo de gravitación, ¿no? La gravitación de las ideas en nuestra vida cotidiana se muestra en que, si nos es posible la orientación, familiaridad, en el mundo de las copias, es porque justamente ellas representan de un modo degradado al mundo de las ideas. Así padecemos en el mundo de la opinión, el mundo de lo espacio-temporal, de una relativa ceguera. Es relativa porque es reversible. Bueno, las matemáticas y la dialéctica. En el ejemplo de la pesca con caña, Platón muestra con un método la eficacia de su método. Pero también se testimonia su deuda con el pitagorismo, ya que ahí se ve cómo Platón extiende a todo lo que existe, lo ideal, el tipo de certeza absoluta que otorga el pensar formal propio de la matemática. Y a diferencia de Sócrates, porque el otro pie, podemos decir, el otro fundamento de la doctrina de las ideas, no viene de una suerte de revelación intelectual, que sería la pitagórica, sino de una revelación de carácter vivencial. Esto es el hecho de que Platón, en los 7, 8 años que estuvo al lado de Sócrates, y siendo Platón un muchacho perspicaz, se da cuenta de que Sócrates jamás se contradijo. Y, bien pensado, si partimos de la base de que todo lo que nosotros vivimos, experimentamos en nuestra vida, es del orden de lo fragmentario, ¿cómo es posible que este individuo, que como nosotros vive en este mismo mundo, afectado por estos motivos, afectado por por lo inmediatamente que cotidianamente vivimos, cómo puede regresar al mundo, o sea, devolver al mundo una integridad irreprochable? Y esto es porque hay algo en nosotros que no es del orden de lo empírico, hay algo en nosotros que no es del orden de lo
fragmentario, hay algo en nosotros que no es del orden de la experiencia, y que es capaz de modalizar, con perdón de la palabra tan común en la Facultad de Filosofía y Letras, de otorgarle a eso fragmentario una unidad de la que carece. Y esa unidad, esa unificación de la experiencia que implica esta integridad, esta continuidad entre lo que Sócrates pensaba y hacía, solamente puede provenir de un factor extraempírico. Entonces, así como por una parte podríamos decir que existe una revelación de carácter intelectual que le viene a Platón del lado de los pitagóricos y la matemática, también existe en Platón una evidencia de carácter más bien vivencial, experiencial, asociada a su vínculo con Sócrates. Y y esa revelación tiene que ver con la continuidad necesaria, con la integridad entre la acción y el pensamiento en su maestro Sócrates. ¿Por qué? Porque le evidencian estos dos caminos la existencia en nosotros de un orden que no proviene de la experiencia, pero que, de algún modo paradójicamente, si bien aquello que hace posible la experiencia, o mejor dicho, aquello que hace posible la experiencia no proviene de la experiencia. ¿Qué es lo que hace posible la experiencia? Esto es nuestra orientación y familiaridad en el trato con las cosas en el mundo, no viene del mundo, sino viene de la asistencia, o si ustedes quieren, de la gravitación de las ideas en nosotros. La tarea platónica es poner al descubierto, develar, recuerden la palabra griega para verdad, ¿no? Que es desocultar. O sea, nosotros vivimos inmersos en el mundo de las ideas, pero no nos damos cuenta, y al no darnos cuenta, no sacamos las necesarias consecuencias de eso cotidiano y a la vez de algún modo ciego. Por eso hablaba de una ceguera relativa, ¿no? Bueno, a diferencia de Sócrates, quien en su acción aludía a ese orden otro en el que se ubicaría lo verdadero, Platón lo explicita y lo enseña. Funda lo que podríamos denominar la primera universidad de Occidente, la Academia, que se mantuvo en pie durante más de 900 años. La manera más clara de exponer su pensamiento se encuentra en Sobre la República, el paradigma de la línea, o sea, en el paradigma de la línea y la alegoría de la cámara. Acá tienen el paradigma de la línea, ¿sí? Como ven, va de lo más oscuro a lo más clarito. Podemos decir que aquí está notificado cuál sería el procedimiento que debiéramos seguir para poder acceder a ese orden de lo perfecto y absoluto. Pero teniendo en cuenta, y esto es fundamental, que el movimiento del alma es un movimiento es un movimiento provocado por una tensión. Y esa tensión tiene que ver con una suerte de desacuerdo. ¿Desacuerdo entre qué y qué? O mejor dicho, lo vamos a decir así. Lo que impulsa al alma a la búsqueda de la verdad es el amor, ¿no? Eros. Pero Eros en el sentido de la búsqueda de algo que hemos perdido. Esto es, el alma, antes de tener su comercio con el cuerpo, con nuestro cuerpo, ha experimentado lo absoluto. Ha vivido en una suerte de intimidad con lo absoluto mismo. Por un designio que el alma desconoce, ha debido encarnarse. Ha debido albergarse y desprotegerse en un cuerpo. Pero, esto está en el libro 10 de la República, en el tránsito desde ese lugar celeste a este lugar mundano, debe atravesar un río.
que es el río del olvido, que se llama el río Leteo. Entonces, lo que le ocurre al alma cuando ingresa al cuerpo es que ha olvidado aquello que ha inmediatamente vivido en su trato familiar con lo absoluto. Ahora, ¿qué ocurre? Que dado que el mundo, esto es, lo espacio-temporal, es una copia, permanentemente el alma experimenta algo así como una rememoración oculta. ¿Por qué? Porque cuando percibe, eso percibido tiene sentido, porque en el alma todavía existe un residuo, o mejor dicho, existe todo, pero de un modo borroso, de aquello vivido. Entonces, yo percibo abedules, ombúes y robles, pero en realidad cuando los estoy percibiendo, de algún modo el alma recuerda, por eso Platón dice conocer es recordar, recuerda la forma perfecta del árbol que ha experimentado en esa otra vida. Pero ¿qué le ocurre al alma estando aquí? Que tiene una pretensión de recobrar su plenitud perdida. Pero ocurre que en tanto está caída en el mundo y está confundida porque confunde la copia con el original, cree que su apetencia de absoluto puede ser satisfecha con las copias mundanas. Y eso la lleva a una suerte de frustración incesante y permanente. ¿Por qué? Porque la fruición con que nosotros nos apoderamos de las cosas, como que es una señal confusa para ella. ¿Por qué? Porque lo que estoy teniendo es la manifestación y no lo manifestante. Entonces, lo que mueve al alma a la búsqueda de lo absoluto es un fenómeno de la nostalgia. Una nostalgia de aquello que ya tuvo y que ha perdido y se encuentra totalmente confundida. ¿Por qué? Porque lo que descubre son réplicas, pero no descubre, o mejor dicho, no se encuentra con lo que de un modo pleno ha experimentado. Entonces, cuando al final de este tránsito, si está bien orientado su transitar, accede a esto que vemos que se llama la idea del bien, que está ahí arriba de todo, ya en ese ámbito no existe un sujeto cognoscente y un objeto conocido, sino que en la idea del bien el alma se ha reencontrado a sí misma. Ya no hay sujeto y objeto, sino que es el alma que se ha restituido a sí misma en aquella plenitud perdida. Esto es la obnubilación de su transitar por el espacio-tiempo, ha quedado suprimida porque ha recobrado su integridad original. Bueno, más allá de esto, que sería la explicación global, lo que Platón nos da con este paradigma de la línea es una suerte de mapa de la totalidad de lo que existe. Ese mapa, como verán, tiene dos columnas, una corresponde al sujeto cognoscente y la otra al objeto conocido o cognoscido. Abajo no está lo que está debajo, porque lo que está debajo es la ignorancia por un lado y la nada por el otro, o el no ser. La forma más elemental, más pobre, podríamos decir, de conocimiento, es la eikasía. La eikasía la puse así porque no hay traducción de esa palabra, porque sería el conocimiento de los entes reflejados. Una foto, una imagen en un espejo, la imagen reflejada en el agua, esa sería la manera en que tenemos nosotros el contacto más pobre, podemos decir, con la realidad. Ahora, van a ver que a medida que vamos ascendiendo,
el estrato inmediato superior contiene en sí al anterior, pero tiene una nota diferencial. Esto es, esa nota diferencial es que hay un grado mayor de riqueza en lo que hace a aquello que vamos conociendo. Por ejemplo, no es lo mismo conocer a alguien por una foto o por un cuadro que conocerlo personalmente. Eso es lo que nos lleva de la icasía a la pistis. Bueno, pero dejemos por un momento que se nos está acabando la... Somos pocos, pero los mejores. No se preocupen por eso. Ahora voy a contar una historia de Gesland. En un minuto